está poniendo muy fuerte el tema del transporte público de pasajeros en toda la República Argentina. De hecho, uno de los títulos principales que tenemos hasta ahora en los medios en la ciudad de Buenos Aires pasa por la disposición por parte del gobierno porteño de una fuerte suba en el subte, que va a costar 757 pesos en junio. En abril el pasaje llegará a 574 y en mayo a 667. Las subas que se van dando, el transporte público, que son vitales para que la gente pueda moverse y cumplir con sus obligaciones. Esto es mucho peor todavía, aunque no hay subterráneo, pero por ejemplo llevándolo al colectivo es mucho peor y desde hace mucho tiempo en el interior de la República Argentina, provincias tan importantes como la provincia de Córdoba, están pagando el boleto, con sus ciudadanos están pagando el boleto bastante más alto y además a partir de este contrapunto que hay con el gobierno central, es posible que todo se vuelva mucho más complejo. Quiero saludar a Marcelo Rodio. Marcelo es secretario de Transporte de la provincia de Córdoba. Señor, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, señor. Vamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar finalmente con el costo del servicio de transporte en la provincia? ¿Qué nos puede decir? Bueno, realmente estamos muy preocupados por la situación actual que estamos viviendo. Recordemos que el presidente Milei ha dado de baja el fondo compensador al transporte público del interior y esto nos hace que tengamos que retocar todo el tiempo las tarifas al transporte público, ¿no? Y dar una idea clara de la diferencia de lo que se le ha mandado al AMBA y del gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con subsidios nacionales y lo que está pasando en el interior. Cerca de 300 mil millones de pesos le ha mandado en los meses de diciembre, enero y febrero, en lo que va hasta el momento al AMBA, y al interior de las provincias solamente 8 mil millones de pesos. Una diferencia muy grande y ahora nos vamos a tener que encontrar con que esos 8 mil millones de pesos que se le envían al interior no van a estar más a partir del mes de enero de este año, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo situaciones muy complejas y estamos pensando que seguramente semana que viene o la próxima ya los empresarios están pidiendo la adecuación tarifaria en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Para darle un dato muy importante, Córdoba a Carlos Paz, un trayecto de 30 kilómetros aproximadamente, en Córdoba la semana que viene va a salir aproximadamente 2.200 pesos. En el AMBA, el mismo servicio de 27 kilómetros aproximadamente está en 347 pesos. Un 500% de diferencia entre Córdoba y el AMBA, ¿no? Realmente una situación acuciante que estamos viviendo y que no pasa solamente en Córdoba, sino también en todo el interior del país. Estaba escuchando que provincias como Chubut ya están pensando en judicializar la medida de eliminar este fondo compensador que se creó allá por el año 2018, pero creó el mismísimo Caputo también, ¿no? Para el interior de las provincias. Es una situación que no le gusta vivir a ningún gobernante porque dar aumento de tarifa es muy complicado. Y es por eso que el gobernador Yarlor, acá en la provincia de Córdoba, a partir de la fecha, hemos relanzado el boleto educativo, estamos subsidiando la demanda como pide el presidente Milei, pero bueno, claramente esto no va a alcanzar, ¿no? Porque en definitiva es una situación que sin subsidios nacionales, el servicio de transporte público en este tipo de ciudades que son unimodales, que no tenemos subte, que no tenemos trenes, se complica mucho a la hora de tener un par de transporte o a la hora de que vemos un día que no pasan los colectivos, las ciudades más importantes se paran y se para todo lo que tiene que ver con la producción, con la economía, con las pymes y realmente termina complicando todo el sistema de trabajo productivo de la ciudad, ¿no? Secretario, mencionó usted recién el caso de la provincia de Chubut. ¿Ustedes también están pensando en judicializar? Bueno, por el momento lo que nos ha pedido el gobernador Yarlora es tratar de llegar a las últimas consecuencias administrativas, poder seguir dialogando, seguir buscando consensos, seguir tratando de generar sinergia entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, porque esa es la idea clave que tenemos los cordobeses, ¿no? Pero bueno, después todo lo que nos permita la Constitución Nacional también va a ser válido. Estamos tratando de que no lleguemos a ese tipo de situaciones. Sabemos que el transporte público es un derecho, como la salud, como la educación, y más en ciudades como la nuestra, como Rosario, como Santa Fe, que son muy parecidas y que están sufriendo este tipo de problemas.
Pero también sabemos que la ley tiene que ser igual para todos, y si no hay subsidios nacionales en el interior del país, tampoco tiene que haber en el AMBA o en otras jurisdicciones. Digo, no tenemos nada contra Capital Federal, ni contra el AMBA, ni contra ningún otro lugar. Pero ¿por qué en un lugar sí y por qué en otros lugares no? Eso es lo que venimos pregonando hace mucho tiempo, y esta inequidad que no debería ser así en un país federal, ¿no? Más allá de eso finalmente, que se equiparara en el AMBA o como fuera, a mí me cuesta pensar que alguien hoy con lo que se gana en la Argentina está en condiciones de pagar 2.200 pesos por un boleto de colectivo. A mí no me suena como realista. Es imposible, y sinceramente yo le digo, para cualquier secretario de Transporte que tenga que hacer ese aumento, es una situación muy compleja y no está bueno ponerse los pantalones de esas personas, ¿no? Entonces, me parece que hay que rever esta situación. Me parece que fue una situación de decisión y perspectiva que ha tomado el gobierno nacional, y que claramente esto perjudica a todo el transporte del interior. Imagínese usted que una persona que no tiene trabajo tiene que pagar cerca de 2.400 pesos solamente para salir a buscar trabajo. Imagínense si lo multiplicamos por 5 o por 20 días hábiles al mes. Es realmente prácticamente una cuarta parte de un sueldo básico. Digo. Entonces, son temas que son muy importantes, que al interior del interior, en ciudades muy chiquitas, donde se complica tener transporte público. Imagínense, yo escuchaba hoy en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, que están pensando en sacar el servicio de transporte urbano de pasajeros porque la concesión que tienen con la empresa no la van a poder llevar adelante y no la van a poder pagar. Una ciudad grande, importante, del interior cordobés, muy altamente productiva. Te imaginas que no vamos a tener más transporte público en una ciudad como esa. Entonces, vuelvo a repetir, es importante seguir dialogando. Desde Córdoba pregonamos con ese diálogo, y no se tiene que atacar a gobernadores como Yarlora o como Puyaro en Santa Fe, que son de diferentes sectores políticos. No se tiene que atacar a estos gobernadores por defender el interior productivo, por defender a este tipo de ciudades importantes que necesitan transporte público, y que obviamente esos gobernadores van a pelear por su gente, claramente. Marcelo, se elimina el fondo compensador, pero ¿eso puede hacerse legalmente? ¿Está entre las prerrogativas del gobierno central hacerlo? ¿De cuándo viene esa medida? ¿Cómo se instrumentó en su momento? ¿Cuál es el marco legal de esa medida y si se puede eliminar así como así? Bueno, esa fue una ley creada allá por el año 2018, que estaba Caputo y Dietrich. Se creó ese fondo compensador para que las provincias tuviesen esa plata para poder seguir subsidiando al transporte público. Una ley, como usted sabe muy bien, se puede matar con otra ley o sacar con otra ley, no con un decreto ni con una resolución como es que se está viendo hasta el momento. Todavía aún no tenemos la resolución nosotros en nuestras manos. Ningún secretario de transporte, que yo pertenezco también al COFETRA, que es donde están nucleados todos los secretarios de transporte del país, y no hemos visto ninguna resolución por el estilo. Entonces, hay que ver si no es una medida que han tomado de manera introspectiva, y puede estar la posibilidad de que vuelva atrás y que los gobiernos provinciales sigan teniendo el subsidio tan importante que es para el transporte público, y que es un fondo compensador que obviamente de volverse tendría que incrementarse, porque lo que estamos viendo en este momento es que el 95% de esos subsidios se quedan en Capital Federal o el Gran Buenos Aires, y solo el 5% se repartieron para el interior provincial. ¿Por qué entiende usted que hay esa diferencia? ¿Por qué el AMBA tiene, entre comillas, ese privilegio y no se le puede otorgar de la misma manera al interior del país? ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde radica la cuestión estructural? Usted sabe que nos preguntamos siempre lo mismo, porque con el anterior gobierno también parecía que nos gobernaban con el látigo, ¿no? Había un 85% de esos subsidios que se quedaban en el AMBA y un 15% que se quedaban en el interior provincial. Bueno, pensamos que iba a ser mucho más federal, porque de eliminarse el subsidio y apostar por el subsidio a la demanda, como nosotros pensamos, o como es la idea también del presidente, está bien, pero tendría que ser en todas partes iguales. Por eso, no sé, pareciera que le tienen miedo al AMBA, tienen miedo a la situación del conurbano o de los sectores de Capital Federal que les quieren tocar, y será que es más fácil sacarlo rápidamente a las provincias. Yo
calculo que debe ser alguna cuestión como esa. Pero, en definitiva, no tendría que estar pasando esto en un país federal. Somos un país muy grande, que el interior es un interior muy productivo, por ejemplo, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, es una provincia que no ha tenido problemas económicos, que viene desarrollándose mucho tiempo un plan fiscal muy importante, que tiene un plan productivo aparte, un plan de empleo también, que tenemos economías regionales muy fuertes y que obviamente el gobernador Yardora, claramente, fue elegido también por un sector importante del campo también, va a seguir apostando y cuidando a esa economía regional, ese plan productivo y también ese plan fiscal de no gastar más de lo que entra, eso está claro. Pero necesitamos claramente que no nos saquen lo que ya teníamos, porque si no va a ser muy complicado. Decimos siempre nosotros, en definitiva, ¿quién es la casta? La gente, los vecinos, el usuario del transporte público, pareciera que son ellos, porque si van a golpear o a castigar a alguien, no lo van a hacer contra un gobernador o contra su equipo, lo están haciendo directamente contra la gente. Entonces, digo, hay que tomar nuevamente las cartas el toro por las astas y claramente solucionar este problema, porque va a ser una situación muy complicada en el interior de nuestra parte. Secretario, quiero volver un minuto atrás sobre algo que usted dijo y que realmente me dejó con un gran interrogante. Lo que pasa en San Francisco. San Francisco podría levantar directamente el transporte público de pasajeros. Eso es de una gravedad inusitada para, en estos tiempos, quienes necesitan estar comunicados para, como usted dijo, salir a buscar trabajo o las múltiples alternativas hasta para ir al hospital. La pregunta es, ¿tienen plan B? Supongamos que esto llega a esa instancia de tamaña gravedad. ¿Tienen ustedes un plan B como para solucionar esto? Porque quienes van a tener que vivir con las necesidades de los cordobeses más que nadie son ustedes. Tal cual, tal cual. Bueno, yo escuché esta mañana al intendente Bernarte que comentaba que si no podía arreglar con la prestataria el servicio, iba a tener que levantar el servicio de transporte público. Obviamente que es una situación sumamente complicada. Desde el gobierno provincial vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda, que realmente ya estamos en comunicación para con ellos, pero también el gobierno nacional tiene que hacerse eco de estas situaciones que se están viviendo en el interior, no solamente en Córdoba, sino, como les decía recién, en Chubut está pasando que ya están judicializando la medida, en Salta estaba escuchando también que iban a declarar la emergencia del transporte, Córdoba provincia declaró la emergencia del transporte público también, y lo van a empezar a hacer las diferentes provincias del país, porque es una situación acuciante la que estamos viviendo. No es que el boleto colectivo en estos lugares está barato. Hoy una tarifa técnica para la ciudad de Córdoba, para la ciudad de Rosario, para la ciudad de Santa Fe, cualquier tarifa técnica sin subsidios está alrededor de entre 1.000 y 1.200 pesos. Cualquier tarifa técnica que ponga valor de esas tres ciudades importantes, no estoy hablando solamente de Córdoba capital. Entonces, vuelvo a repetir, es necesario que todos los estamentos provinciales, municipales y nacionales trabajen en conjunto, porque el transporte público es un derecho, como la salud o como la educación, y el mismo derecho. Porque sin transporte público no podés ejercer las dos anteriores, no podés ir al colegio, no podés ir a trabajar, no podés llevar a un chico enfermo a un nosocomio. Digo, es muy importante, y más, como te decía recién hace un instante, cuando tenemos un servicio unimodal, que tenemos solamente colectivos, que no tenemos subte, que no tenemos trenes. Separa el transporte público, separa las ciudades, separa el comercio, separa la producción. Señor, gracias por su tiempo. A usted, como siempre, muy amable. Un saludo. Estábamos hablando con Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la provincia.